presidente. Buenos días, señorías. Bien, entendemos que la moción que hoy se presenta, aparte de confundir las churras con las merinas, es sinceramente un canto a la injusticia, a la insolidaridad, a la confusión, a la parcialidad y entendemos que incluso a la falta de humanidad. Ustedes condenan el asedio de Israel, pero no condenan a Hamás, curioso, olvidando la agresión inicial, sin declaración previa de guerra sorpresiva. Los tratados internacionales, las convenciones tanto de Ginebra como la Haya, consideran un crimen de guerra el acto de dirigir intencionalmente, ataques contra la población civil o bienes civiles. Los conflictos armados están regulados por el derecho internacional humano o comúnmente llamado derecho a la guerra y establecen normas y condiciones bajo las que debería desarrollarse el conflicto. Hay distintos protocolos y principios, por no decir todo, porque ya sé que lo conocen. Tenemos el principio de precaución, dice el artículo 57 del protocolo, que las operaciones militares se deberán llevar a cabo con un cuidado constante de la población y edificios o bienes civiles. ¿Cómo deben ser custodiados los edificios o bienes civiles? No lo voy a leer. Habla de los hospitales, que indica que los establecimientos, unidades sanitarias, deberán ser en todo momento respetados y protegidos por los bandos de un conflicto. Esta protección quedará cesada en el caso de que estos se utilicen para cometer actos perjudiciales para el enemigo. Bien. Voy a traer las declaraciones del Papa Francisco, que nos decía: rezo para aquellas familias que vieron un día de fiesta convertirse en un día de luto y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente, afirmó. Es derecho de quienes son atacados defenderse. Repito, es derecho de quienes son atacados defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. Tenemos que ir al origen o causa inicial siempre de todo acontecimiento, esta triste guerra, que a su grupo se le olvida o intenta obviar. Y es que hombres armados de Hamás, desde la franja de Gaza, arrasaron parte del sur de Israel en un ataque de militantes palestinos, el más mortífero en la historia de Israel. El ejército de Israel dijo que el número de muertos en Israel había llegado a 1.200 este miércoles y más de 2.700 personas habían resultado heridas. Amén de los secuestrados. El Papa pide a Hamás que libere a sus rehenes y dice que Israel tiene el derecho a defenderse, cosa que su grupo no hace. Oriente Medio no necesita guerra, sino paz, una paz construida sobre la justicia, el diálogo y el coraje de los fraternos, dijo Francisco, y que nuestro grupo, lógicamente, comparte. Ustedes se han olvidado, digo, porque mezclan churras con merinos, porque son dos cosas distintas. No se puede coger el deporte como ariete, como política. Y son los principios y valores de los Juegos Olímpicos. Se lo voy a recordar. ¿Cuáles son los principios y valores? Excelencia, amistad y respeto fueron los seleccionados para describir la base sobre la que el movimiento olímpico aúna deporte, cultura, educación en beneficio de los seres humanos. ¿Y cuál es el objetivo principal de esos Juegos Olímpicos? Es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Inspira a la gente a superar diferencias políticas, económicas, de género, raciales o religiosas y forjar amistades a pesar de esas diferencias. Por tanto, vemos que prevalece o debe prevalecer el respeto, cooperación, relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, participación, expresión de sentimientos. Los Juegos Olímpicos no deberían ser un espacio para la política de manipulación. El boicot es una violación grave del espíritu de la Carta Olímpica y una descarada provocación. En la historia de los Juegos Olímpicos, desgraciadamente o lamentablemente, se repiten los boicots y siempre pierden los mismos. ¿Sabe quiénes son? Los deportistas. No voy a hacer una relación o una reseña de lo que ha habido. Pues ya lo han dicho. En 1933 se instituyó una política de que solo arios
en Moscú 80 o la respuesta del bloque comunista en Los Ángeles en el año 64, Juegos Olímpicos años 2008 y 2014, etcétera, etcétera. Incluso tenemos durante los Juegos de Invierno de Sochi en 2014, Obama decidió no acudir por la persecución por parte del gobierno ruso hacia los homosexuales. De esta triste y cuasi melancólica moción que presenta su grupo, podemos reseñar lo siguiente. Se han olvidado de su propio nombre, contigo. ¿Solos con los de una parte? ¿Los civiles asesinados de modo cobarde mientras disfrutaban de un concierto? ¿Los secuestrados? Parece que estas personas no les interesan, no son contigo. ¿No es un crimen de guerra esconderse y poner de escudo a una población? Repito, ¿no es un crimen de guerra poner de escudo a una población? Los pueblos, al igual que las personas, lo dice el derecho internacional, tienen el derecho a defenderse, a la legítima defensa. No le voy a leer qué es el derecho a la legítima defensa, ya creo que lo saben ustedes. Pero países como Rusia o Irán defienden el derecho a invocar la legítima defensa preventiva, también ante sospecha fundada de una agresión inminente. ¿Comparte y condena a su grupo comunista o lo que sean, porque no lo sé, la invasión de Ucrania por Rusia? ¿Entiende que participe en países no democráticos y dictatoriales como China, Corea del Norte, Cuba, Arabia, Venezuela? ¿Eso sí lo entiende? Su grupo, ya sin juicio previo, ya han condenado a Israel y a sus deportistas. Nosotros condenamos el crimen, el ataque a la paz, a la libertad. Por si no queda claro. Un conflicto armado, una guerra es un drama para la población civil y también para los militares. El Estado de Israel ha sufrido a lo largo de la historia recientes e innumerables agresiones desde su independencia. La historia de Israel está marcada por relaciones tumultuosas y nada menos que 8 guerras oficiales con sus vecinos árabes. Tenemos que recordar que jamás en su ataque a Israel no le preocupó la previsible respuesta legítima y legal de Israel a este grupo terrorista. Para nada le preocupó la población. Hoy, sus socios, grupo que está aquí, que lleva en fila terroristas, parece que no les incomoda, ¿verdad? No les incomoda. Parece que su concepto y sentimiento de humanidad no tiene la misma intensidad por las casi 400 familias que aún no han tenido ningún tipo de respuesta de quién mató a su familiar. Qué indignidad y qué ejercicio de hipocresía de algún partido que con más de esos 850 asesinatos, 2.600 heridos, 90 secuestrados y todos los navarros y vascos que tuvieron que salir de su tierra y no dicen nada. Claro, lo suyo es pasar página, no interesa. Curioso. Por cierto, por falta de reciprocidad, ya que no son merecedores por parte de Vox de una mínima respuesta a esta aberrante y elemental moción, pero estamos dotados de cortesía, educación, sentimiento democrático y no damos la callada por respuesta. Muchas gracias.